Amigos, de tus propias palabras, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy estoy sumamente contento porque vamos a platicar con una persona que tiene demasiado conocimiento del México que vivimos, de los últimos años, el por qué ya hemos llegado a esta situación y sobre todo algo que también lo podremos muchos ver en los libros de texto, ya tiene más de 50 años, pero es una situación histórica que vamos a platicar. Realmente tenemos poco tiempo y muchas experiencias y me gustaría aprovecharlas inmediatamente. Gracias, Pablo Gómez, diputado y sobre todo amigo, por esta charla que vamos a tener y que pues, verdaderamente estamos muy interesados en ella. Gracias. El gusto es mío, a sus órdenes. Pablo, hay varias inquietudes que tenemos. En primer lugar, ¿cómo surge Pablo a lo que es la vida pública, a lo que es defender un pensamiento que para muchos pudiera ser bueno o malo, pero lo cierto es que lo hace público su posicionamiento, su pensamiento y sobre todo la mexicanidad que siente? Bueno, esto empezó en la preparatoria. Yo fui a la escuela nocturna, que trabajaba yo en la mañana. No había suficiente soporte de ingreso en casa. Tenía que trabajar en la mañana e ir a la escuela en la noche. Y ahí surgí en el movimiento estudiantil. Nosotros abrazábamos un programa de educación democrática, popular y científica. Estábamos militando en las filas de la izquierda. Bueno, eso de la izquierda, yo básicamente lo aprendí en casa, ¿no? Pero ya en la escuela, pues ya tenía un soporte mayor, porque había otros compañeros que tenían también planteamientos de izquierda y estábamos luchando por un cambio democrático. Yo nací a la vida pública en la lucha por la democracia. Y Pablo, Luego ya fui a la lucha por el socialismo, pero originalmente era la lucha por la democracia. Pablo, perdón, nada más una pregunta. En esos momentos, ahorita hablar de izquierda o socialismo, lo podemos ver según quien hable, pero ¿qué es lo que entendían en ese momento los jóvenes de lo que era el socialismo, la izquierda y sobre todo quiénes eran los líderes que en ese momento lo llevaban a cabo? Bueno, ya me cambiaste la conversación porque estábamos hablando de los inicios de la lucha democrática. Para nosotros la lucha democrática era sencillamente las libertades de expresión, manifestación, unas libertades que tenían que ver con la no represión, para hacer huelgas, para hacer manifestaciones, para tener periódicos, para tener derecho de registrar partidos, candidatos, ir a las elecciones. Nada de eso existía. Para que los granaderos no nos golpearan cuando íbamos a manifestar, nada de eso existía. Todo estaba prohibido, eso. El gobierno tenía todo el control de las elecciones, él daba permiso para las manifestaciones, cuando no quería, no daba permiso, golpeaba, reprimía, no nos podíamos expresar, no había libertad de prensa, toda la prensa estaba comprada por el gobierno, estaba al servicio del gobierno, era una prensa vendida, como le llamábamos. O sea, todo esto que la gente, pues yo creo que los jóvenes de 18 años, como nosotros éramos entonces, yo empecé a los 16 en esto, pues no se imagina que hubiera un régimen de ese tipo, ¿no? Pero ese era el que nosotros tuvimos que derrotar, que tampoco se cayó solo, ¿eh? Ahora, del socialismo, pues era la distribución del ingreso, acabar con la explotación del trabajo asalariado, convertir la riqueza producto del trabajo social en una riqueza social también. Es decir, los elementos básicos del socialismo a través de toda la historia. Socialismo no es una cosa ni siquiera
del siglo XIX, es mucho más vieja, pero en el siglo XIX pues llegó a su esplendor teórico y en el siglo XX a su expresión política práctica más o menos realizada, pero eso era. Y si tampoco es ningún misterio saber qué es eso, ¿no? Entonces, bueno, luchábamos por eso, por la democracia y por el socialismo. Y en ese sentido, Pablo, o sea, con tantas restricciones que ustedes tenían, ¿tú cómo vas conociendo en ese momento a los líderes jóvenes? Y sobre todo, platícanos más de lo más fuerte que tenemos, ¿no? Que es el 2 de octubre. Platícanos un poquito para que los jóvenes también se enteren de viva voz de uno de los testigos y participantes que estuvo ahí. Bueno, el 2 de octubre ya viene un poco después. Este, digamos, desde que yo empecé en el 63 hasta el 68, pues corrieron 5 Sí. años. Yo ya tenía otra situación. Yo había sido ya presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Economía. Ya habíamos hecho una democracia escolar. Ya habíamos hecho un cambio de plan de estudios, ya habíamos hecho un órgano de gobierno interior democrático, elegido, ya habíamos hecho una reforma democrática. Cuando viene el 68, pues sí nos sorprende un poco, ¿no? Porque no nos imaginábamos que el gobierno, para reprimir a una protesta estudiantil que no tenía más que una situación de tipo coyuntural, se metiera a la universidad, la Escuela de San Ildefonso, Colegio de San Ildefonso, y, y lo desalojara violentamente, ¿no? Eso generó una respuesta de la universidad, no solamente los estudiantes. El rector también protestó, muchos directores, profesores, investigadores se unieron en la protesta y la defensa de la autonomía. Nosotros defendíamos la autonomía porque era la posibilidad de la libertad interna, la universidad, como le habíamos exigido años antes, 1966, que tuvimos que sacar a un rector que no dejaba ni siquiera la mínima libertad de hacer asambleas, ¿no? Era una cosa tremenda. Pero logramos, en el cambio de rector, cuando derribamos al rector anterior, llegó Barrosierra y Barrosierra aceptó el ejercicio de las libertades elementales. La universidad no se hizo democrática, pero sí podíamos ejercer las libertades básicas que habíamos conquistado en una huelga de 3 meses. Cuando viene el 68, pues ya existe una generación de estudiantes que en poco tiempo se han curtido en luchas importantísimas, ¿no? En el Politécnico también una huelga en el 67 que duró meses. En todo el país había huelgas por la democratización de la universidad o por reivindicaciones económicas. Los estudiantes querían pues, acceso a la universidad, becas, comedores, etcétera, etcétera, ¿no? Por todas partes de México. Pero sí la democracia era un elemento central. Era lo básico. Sin democracia y sin libertades, pues no se podía avanzar, ¿no? La represión era brutal. Había muchos presos políticos en las cárceles, presos sindicales, Vallejo, Campa, eran los más importantes. Pues ya llevaban casi 10 años en la cárcel, ¿no? Por dirigir una huelga obrera. ¿Qué es eso? Eran, digamos, nos estaban hablando de lo que vivíamos todos los días, de ellos en la cárcel. Eran emblemáticos, ¿no? Entonces, bueno, pues los estudiantes luchábamos por su libertad.
Cuando viene el movimiento, se hace una huelga estudiantil y empieza a crecer por todo el país. El punto número uno del pliego petitorio es libertad a los presos políticos. Porque también los había estudiantes, ¿eh? Morelia teníamos varios presos políticos. En otras ciudades del país teníamos varios presos políticos estudiantes que habían hecho movimientos estudiantiles y estaban en prisión. Entonces, pues todos estábamos sujetos a ese régimen de oprobio represivo, completamente contrario a las libertades constitucionales. Bueno, 68 fue una gran experiencia. Fue un movimiento que luchó por la libertad de los presos políticos, por el derecho de manifestación, por otras libertades democráticas. Su lema era ese, libertades democráticas. Y fue derrotado por la violencia. Nadie se rindió, ¿eh? Fue derrotado por la violencia. Empezó, digamos, luchando por la libertad de 100 presos políticos o más, poco más en el país. Terminaron 400 presos políticos nuevos. Éramos nosotros. Ya éramos nosotros. Los que luchábamos por la libertad de los presos políticos, ahora ya éramos presos políticos. ¿Entiendes? Fue una derrota terrible porque pues mucha gente la sufrió pues muy en lo personal, la interiorizó. La depresión era bárbara. Y sobre todo fuera de la cárcel, porque dentro de la cárcel, como quiera que sea, pues estábamos en resistencia, ¿no? Pero fuera, no poder hacer nada, haber hecho una acción estupenda, ¿no? Maravillosa, de movilizaciones, como no se había visto antes. Y ser derrotados, pues es una amargura. Claro, no se trata de una de esas derrotas catastróficas, ¿no? Porque el Movimiento 68 sigue siendo la expresión de la lucha por la democracia. Hoy día. O sea, sus enseñanzas, su impronta está vigente. O sea, no nos destruyeron. Fue la derrota concreta, ¿no? Y directa. La violencia te aplasta. Entonces, bueno, ese movimiento no se olvidará nunca. Parte de la historia nacional. Pablo pregunta, ¿era válido para los jóvenes tener miedo, pero tenían también mucho orgullo y amor por sus sueños? ¿Tú en qué momento sentiste miedo de todo lo que sucedió y de lo que viste? Bueno, cuando sentí miedo fue cuando me detuvieron en el edificio Chihuahua el 2 de octubre, Tlatelolco, y entonces pues nos detuvo el ejército, nos bajaron del Chihuahua, nos quitaron todo lo que podían y nos llevaron a la prisión militar. Nadie sabía que estábamos ahí, ¿no? Estábamos a disposición de la autoridad. Entonces sí sentí miedo, pero del paredón. Wow, qué fuerte. Y después de esa experiencia, platícanos más cómo es el Pablo que tiene esa experiencia, válgase la redundancia, y sigue siendo activista y sigue luchando por sus sueños. Bueno, nosotros no teníamos sueños, ¿eh? Éramos, como te dijera yo, muy concretos. Queríamos cosas, no ensoñaciones, ¿eh? Queríamos cambios muy concretos. Y sabíamos que eso era lo que iba a ocurrir tarde o temprano. Estábamos seguros de la victoria en algún momento. Y claro, todo el mundo nos dice, no, que la utopía, no, qué utopía.
No hay ninguna utopía. La utopía es imposible. Los sueños no se realizan. Esto, en lo que estábamos, era realizable. No era utópico. No era una ensoñación. No era un invento. Podíamos lograr la democracia. Podíamos lograr la justicia. Podíamos lograr acabar con la desigualdad social. Ahora, Pues yo digo que seguimos en lo mismo porque pues se ha avanzado mucho, pues no quiere decir que vivamos en la mejor sociedad posible, ¿no? O sea, no, es perfectible y la sociedad cambiará finalmente el poder no será necesario. Finalmente la libertad será total. Finalmente los seres humanos alcanzarán un grado de desarrollo de sus relaciones sociales de plena libertad e igualdad. Porque en realidad es eso, la libertad y la igualdad. Es un binomio fundamental. Entonces, bueno, pues también es un poco a poco, ¿no? No se puede lograr todo porque ni siquiera predomina la conciencia de eso. Porque ese es el otro problema, ¿no? Tener una conciencia que no es la de tu tiempo, sino es la del porvenir. Saber eso, saber que tu conciencia no es la conciencia de la sociedad vigente, du- sino la sociedad del porvenir. durante todo este tiempo, Pablo, ¿a quién te toca en tu juventud admirar que al día de hoy sigas diciendo, wow, qué padre que lo conocí, qué padre que lo viví? No, bueno, pues muchos. Imagínate, yo soy de un grupo de personas, bueno, carnes de prisión, carnes de presidio. Por ejemplo, personas como Valentín Campa, ¿no? Que bueno, ese estuvo como 15 años en la cárcel y de un solo golpe estuvo como más de 10 años, ¿no? Que toda su vida luchó por lo mismo, es un hombre incorruptible. Como Ramón Danzós Palomino, el líder agrario más congruente, honrado que conocí en mi vida. Y además sabio, gran conocedor de del campo mexicano. Ellos fueron candidatos a presidente sin registro. Ramón Danzós en 1963, 64. Y Valentín Campa en el 75, creo. Ya ni me acuerdo. No teníamos registro, pero postulábamos candidato. Porque no teníamos derechos. No podíamos registrar un candidato. No podíamos registrar un partido. Lo intentamos varias veces, nos rechazaban. O sea, no tienen derecho. Pero la Constitución, háganla valer. ¿La quieren? Háganla valer. Mientras tanto, se someten a lo que dice el poder. Punto. Entonces, bueno, no, pero hay muchísimos más, ¿no? No podría terminar de hablar de ellos. Mi maestro, mi maestro como en teoría, pero también en práctica política, Arnoldo Martínez Verdugo, un hombre que luchó toda su vida por la unidad de la izquierda, por pues, un programa de transformaciones profundas en el país, un hombre que decía, lo importante es conocer para proponer, proponer para transformar el país. Un gran hombre, sin duda.
¿Cómo es que tú te vas integrando, por ejemplo, la figura de los partidos? ¿Cómo te acercas No, pues finalmente? yo nací ahí. Yo estaba en la Conferencia Nacional de Estudiantes Democráticos que se llevó a cabo entre el 15 y el 17 de mayo del año de 1963. Tenía 16 años, ¿no? Entonces, esa Conferencia Nacional de Estudiantes Democráticos, yo era delegado de mi escuela, la Prepa 2 de la UNAM. Estaba dirigida, no únicamente, pero principalmente, por la Juventud Comunista, que era una organización juvenil del Partido Comunista Mexicano, ¿no? Que en ese momento dirigían personas como Raúl Álvarez, que fue dirigente importantísimo del 68 después, ¿no? Estos dirigentes, Aguilar Talamantes era uno de ellos, que después capituló y se volvió un completo oportunista, ¿no? Pero no importa, en ese momento era buenísimo. Walter Ortiz, Jesús Ochoa, Baltasar Cineros, ¿quién más, no? Bueno, estaba Roger Bartra, ahí andaba en la lucha, entonces luchaba por transformar el país, ahora ya lucha por conservar el viejo país. Porque la vida da muchas vueltas, ¿no? Y luego se arrepiente. Pero varios de estos, bueno, ya algunos murieron, pues hemos seguido en esto, ¿no? Entonces Raúl Álvarez me invitó a ingresar en la Juventud Comunista. Yo le dije que sí. Cuando regresé a casa después de ese viaje, se lo conté a mi padre. Y le dije, ¿tú qué opinas? ¿Y qué dijiste? Pues que sí. Bueno, está muy bien. Así fue. Y, Así de- entré a la militancia política. y después, ¿qué va pasando? ¿Cómo vas sintiendo, por ejemplo, en los 70s, ya que entras, participas? En los 70 apenas salía de la cárcel. Platícanos más de esa experiencia, por favor. Yo salí en el 71. Salí un mes antes Alconas. del 10 de junio, 2 meses antes del 10 de junio. Convocamos una manifestación, mandaron unos halcones, que eran un grupo militar organizado por el criminal de Luis Echeverría, quien nos mandó a matar ahí. Pues Echeverría era un terrorista de Estado, un criminal toda la vida, del 2 de octubre, del 10 de junio, pero de muchas más. O sea, agarraba gente, las secuestraban en la Dirección Federal de Seguridad, muchas morían ahí, muchas personas. O sea, Luis Echeverría no es un cualquier delincuente, es uno de alto nivel. Y fue procesado y fue declarado formalmente preso, aunque en prisión domiciliaria. Y después un juez declaró que había prescrito el delito y le quitó el proceso, suspendió el proceso y el Poder Judicial lo ratificó. El Poder Judicial mexicano tiene una deuda con México, porque siempre fue cómplice de la represión, tremendamente cómplice. Bueno, pues el juez que tuvimos del 68, ¿no? Ferrer MacGregor, que es tío abuelo, creo, de un defensor de derechos humanos que también se Carpizo. llama igual, ¿no? Eduardo Ferrer MacGregor, que no lo vayan a confundir. Ellos eran unos completos criminales. Pero bueno,
en los años 70 pues estaban en uno de sus momentos. Y esos momentos fueron pues, la matanza del 10 de junio del 71. ¿Qué estábamos pidiendo? Lo mismo de siempre. Democracia, derechos, libertades. No pedíamos más. La respuesta era dura. Y la gente moría. Era lo peor. ¿Cuántos te tocó, obviamente, estar presenciando dos movimientos bastante fuertes, 2 días bastante fuertes? Ver a tus... Dos, Dime. dos días. Bueno, el movimiento 68 duró bastante. Duró meses. El movimiento del 10 de junio, que culminó el 10 de junio con la manifestación, pues duró más o menos unos 15 días. Regresando de vacaciones se armó el movimiento. Era en solidaridad con un movimiento democrático, los estudiantes de Monterrey, los estudiantes universitarios de Monterrey, que les estaban imponiendo una legislación antidemocrática. Nosotros acudimos en solidaridad, pero también con reivindicaciones propias. No era solamente apoyar a aquellos, también exigíamos nosotros cosas. No, pues el gobierno de Echeverría nos respondió con la brutalidad acostumbrada. Y bueno, después de todo eso seguimos, ¿no? Porque pues ni modo de detenerse, ¿no? Ya que estás en eso, pues le sigues o te amargas la vida, ¿no? Mejor seguir. Pablo, aquí yo tengo una inquietud muy grande y esto sí, también platicando con otras personas, incluso primos, me comentaban que era horrible ver a tus compañeros al lado caer, heridos, muertos. ¿Cómo describes esa sensación? Porque la verdad es que yo no tengo, o sea, por Dios que no me la imagino. A mí no me tocó más que en una ocasión. En el 2 de octubre yo miré por la mirilla, esta que tiene las puertas, ¿no? A ver quién toca. Cuando oí ruidos, y eran unos halcones, perdón, eran unos del batallón Olimpia. Los halcones vinieron después, que eran militares, bajando dos cadáveres, uno y después el otro, arrastrándolos por las escaleras. Pero a mí no me tocó ver así muertos junto a mí, más que esos dos que iban, digamos, enviados desde pisos superiores del edificio Chihuahua, el 2 de octubre de Tlatelolco. Nosotros estábamos en el tercer piso, que era donde estaba la tribuna del mitin, digamos, ¿no? El micrófono, desde donde se hablaba. Pero cuando nos atraparon ahí los militares del batallón Olimpia, algunos pudimos subir hasta el quinto piso, donde vivía la familia de la novia de un compañero nuestro, que ahí estaba él adentro. Y entonces nos abrió la puerta y entramos. Hernández Gamundi nos abrió la puerta y entramos. Si no, hubiéramos quedado afuera y hubiéramos seguido pues subiendo escaleras, ¿no? Sí, luego pensé que en las películas a los que van persiguiendo empiezan a subir. ¿Por qué suben? ¿A dónde creen que van? ¿A dónde creen que van? ¿Al cielo? ¿A dónde? Los van a atrapar, ¿no? Pero hay que subir porque por lo pronto escapaste. Eso hicimos, pero nosotros tuvimos la suerte de que Hernández Gamundi abrió la puerta y nos dejó entrar a ese departamento, y ahí, en ese momento, entró una ráfaga de ametralladora. Nos voló todo, convirtió aquel lugar en un lugar completamente polvoriento, ¿no? Tiraban, yo creo que un calibre 50, ¿no? Una cosa espantosa. Y claro, pues todos con esquirlas en las manos, en la cabeza. Pues ahí estuvimos hasta que llegaron por nosotros. Pero ahí, por la mirilla de la puerta,
vi en una ocasión, en un momento, en una ocasión, en un instante, que iban bajando dos cadáveres. Evidentemente iban bajando dos cadáveres porque los traían agarrados de los brazos, se veía que estaban fallecidos, ¿no? Eran cuerpos, no eran personas vivas, por la escalera. Entonces, bueno, pero pues no hubo solo eso, hubo más. Pero de verlos, esos dos. Wow. Pablo, muchas veces, y personas que tuvieron también estas experiencias, tomaron de alguna manera terapias del duelo. Y dentro de esas terapias decían que la parte más difícil del duelo es perdonar al agresor. ¿Alguna vez tú perdonaste al agresor, al soldado, al militar o a la persona que disparaba o ofendía? No, yo no soy de la cultura del perdón, pero tampoco soy de la cultura de la Inquisición, ¿no? Sí, yo entiendo perfectamente bien que los soldados recibían órdenes, ¿no? No las daban. Sé quién daba las órdenes. Díaz Ordaz, Luis Echeverría, García Barragán, otros. Bueno, Corona del Rosal, todos ellos, ¿no? Los que gobernaban. Pero, ¿de qué serviría preguntarnos si hay que perdonar? ¿Qué perdonaría? ¿O qué no perdonaría? Lo que hicieron, lo hicieron. Lo que fueron, lo que eran, fueron. Pues no hay nada que perdonar. Desgraciadamente ninguno fue procesado. Uno que fue procesado y luego fue exonerado, que es Echeverría. Pero, ¿sabes qué es lo que duele? La impunidad. O sea, la represión criminal y la impunidad como consecuencia de lo anterior. Una cosa muy difícil de sobrellevar. Pero bueno, hay que sobrellevarlo considerando que se trata de ¿qué te dijera yo? De la naturaleza del régimen político en el que estás viviendo. Entonces tú dices, bueno, pues este país como que se merece pues otra realidad, ¿no? Otro futuro, otro todo. Pero no esto. Sin embargo, lo que era, era. ¿Cómo verlo? Mira, tienes que ubicarte en un proceso continuo de lucha. El proceso de transformación. Yo imagino a Hidalgo frente a sus verdugos, ¿no? En el calabozo en la ciudad de Chihuahua. ¿De qué tenía que arrepentirse? ¿A qué le tenía que tener miedo? Fue la primera insurrección militar, bueno, guerrera, armada, del siglo y del siglo anterior. Que hubo muchas rebeliones de los indígenas, ¿no? Durante la colonia, pero no como esta, porque ellos no eran indígenas, ¿no? Ellos eran los nuevos mexicanos, los criollos independentistas. ¿Y cómo se enfrentaron a una brutalidad colonial? Pues como podían. Tomaron sus decisiones, se fueron a la revolución de independencia. Y ahí perdieron la vida.
Pero cuando empezaron, sabían que podían perder la vida en eso. Entonces, ¿contra qué luchaban? Pues contra un régimen de oprobio. No había la menor libertad de nada. O sea, tenías un país que vivía para la corona, ¿no? Española. De sometimiento. Bueno, así fue todo. Todos los que fueron luchando así, ¿no? A través de toda la historia. ¿Cuántos dejaron la vida en el camino? Bueno, sí, ¿no? Una cantidad impresionante. ¿Qué te puedo decir de mí? Yo a toda madre. Sí, claro. Y te pregunto, el joven Pablo, ¿cómo vería al Pablo actual? Con orgullo, con alegría, ¿qué crees que le diría? ¿Qué tanto agradecimiento, qué tanta honra le tendría? ¿Cómo lo verías? No, bueno, agradecimiento ninguno. Uno no hace estas cosas para que te lo agradezca. El agradecimiento es una cosa así como de ternura, ¿no? De pobrecito. No, 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 de agradecimientos, no. Bueno, crítica. Yo lo que pediría era crítica. Las generaciones actuales deberían criticar a las generaciones anteriores. Sería lo más valioso. Hay muchos que les vale, ¿no? Otros que admiran a los de la generación de los 60 y 70 del siglo pasado. Pero yo creo que el que les valga madre o el que los admiren no les da nada. La neta, no les da nada. ¿Sabes qué es lo que da? Conocer la experiencia y criticarla. Eso sí te da. En un momento dado, en tu vida, ¿cuáles han sido los motivos que más críticos han sido y sobre todo de los que más te has sentido satisfecho de haber alcanzado un logro? ¿Haber alcanzado algún Logro, o sea, objetivo? sí, un objetivo. Logro. Bueno, pues el logro más importante que hemos tenido fue el 2018, ¿no? Uh-huh. O sea, tomamos el poder, ¿no? Poder político, pues. Ay, me persigue. El poder político, tomar el poder político, aunque nada más sea el poder político. Porque el poder político es lo menos difícil de tomar, o lo más difícil cuando estás tomando al mismo tiempo el poder total, ¿no? Claro. Pues ese fue ya un resultado, un resumidero. Pero siempre luchamos por eso. A ver, dicen, ustedes no tienen nada que decir, porque siempre han luchado por el poder, pues sí. ¿Ustedes creen que sin el poder se puede lograr algo? O presionas al poder para que haga algo que no quiere, o tomas el poder y empiezas a hacer lo que tú consideras que es lo correcto. Entonces, la lucha política es la lucha por el poder, pero no por el poder en términos personales, como la vulgaridad se dice, ¿no? Que creen que la lucha por el poder es fulanito contra perenganito, a ver, están en la luna. La lucha por el poder no es eso. La lucha por el poder es una lucha para dirimir una contradicción de intereses y de ideas consecuentes con esos intereses. Si tú quieres cambiar la sociedad y el Estado, pues tienes que luchar por el poder, forzosamente. Y aún antes de que lo logres,
tratar de hacer algunos cambios que alcances a imponerle al poder que no es tuyo, al poder adverso. Ese es el punto. Tú hace unos momentos comentabas que si hay alguien que uno de los poderes que le tiene está en deuda con la sociedad es el poder judicial. ¿Cómo ves al actual poder judicial? Pues yo lo veo esencialmente igual que el de antes. Quizá hay algunos ministros un poco fuera de la tónica, pero sí tenemos un problema muy serio con los jueces, ¿no? Los jueces que dicen el derecho y olvidan la justicia. Es una cosa terrible eso, ¿no? Ahora, antes no decían el derecho, ¿no? O sea, todo lo que decían era contrario al derecho. Pero ahora, que también dicen muchas cosas contrarias al derecho, pero pues no han agarrado la onda de la justicia, ¿no? Un juez es eso, ¿no? Justiciero, ¿no? Pero no, ellos tienen la idea de que el juez dice el derecho. O sea, dirime conflictos entre particulares o entre poderes. Esa idea, una idea evidentemente del liberalismo más rancio, ¿no? Nosotros nunca fuimos liberales en el sentido de proteger ante todo la propiedad privada o proteger ante todo aquellas libertades inherentes a la propiedad privada, sino en el sentido de la libertad. O sea, somos los críticos de un liberalismo estrecho, que luchamos por la libertad. Y la libertad más amplia, la libertad que va muchísimo más allá de un régimen jurídico hecho para proteger los intereses de los poderosos, de los económicamente poderosos, que son los que han hecho la mayoría de las leyes. Entonces, por eso hay que tomar esa distancia siempre. O sea, vivimos en el capitalismo, no estamos viviendo en la locura, ¿no? No estamos suponiendo cosas que no son. Pero no renunciamos a la crítica del capitalismo. ¿Entiendes? Que el capitalismo es un régimen de explotación. Unos viven a costa de otros, sencillamente, punto. Unos producen la riqueza y otros se apropian el excedente. Ese es el sistema. Entonces, eso conlleva muchas cosas. Conduce a muchas otras injusticias y sobre todo a impedir la más completa libertad de los seres humanos. Y, a ver, el hecho de que tengamos los pies en la tierra y sepamos que este régimen es lo que es, régimen económico, pues no quiere decir que lo vamos a bendecir, ¿no? O a considerar lo único posible. En este momento es lo único existente, pero en un futuro próximo no será así. Ahora, perdón, Pablo, ahorita que comentabas, se habla mucho de la economía social. ¿Qué nos podrías comentar de ello? Mira, la economía es social por definición, o sea, sé que están hablando de una tendencia de reformas, pero ¿por qué? Porque la economía es un sistema de producción y reproducción de la vida material, esa es la economía. Y el trabajo, en nuestros tiempos, todo él es un trabajo social. No es Robinson Crusoe. Nadie produce para sí mismo, ¿no?
Nadie es autosuficiente para sí, ¿no? Todo el trabajo social. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de una realidad en la cual vivimos en un sistema de producción de mercancías. Todos los productos de trabajo son mercancías, o casi todos. Lo otro no tiene significación económica de ningún tipo. Los productos del trabajo son mercancía. La mercancía es un producto social. La mercancía es un producto del intercambio de seres humanos. O sea, ¿cómo se hace? ¿Cómo algo es una mercancía que puede intercambiarse en el mercado? Pues porque los productores trabajan para eso, ¿no? Y no para otra cosa. ¿Sí? Entonces, los productores son los trabajadores, no son los capitalistas. Los capitalistas son capitalistas, los productores son productores. Entonces, estos productores trabajan colectivamente, no solamente en términos de producir valores sociales, sino también en conjunto, unos con otros. Nadie trabaja por su lado para producir lo que no se puede vender, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Bueno, pues es un régimen en donde todo es social y las mercancías se expresan en una relación social. Que las veamos como cosas que compramos del mercado, que parece que hablan unas con otras, ¿no? Ese es un fetichismo, esa es una imaginación, una cosa fantasmagórica. Porque en realidad detrás de cada cosa hay personas que la produjeron y en su producción hubo una relación social. Y al intercambiarse, o sea, son relaciones sociales entre personas, no entre cosas, pero parece que hay relaciones sociales entre cosas, ¿no? Y luego con el dinero, ya cuando llegó y el dinero inundó todo, ¿no? ¿Cuánto cuesta eso? 50. ¿Cuánto cuesta esto otro? 50. Y así te la llevas. Y esto 100, el doble. Tú estás comparando cosas entre sí. En realidad lo que estás haciendo es expresando la relación de un trabajo que hizo un vaso con un trabajo que hizo una camisa. De a 50 pesos ambos, ¿no? Son equivalentes, tienen el mismo valor, sí, pero son personas, son relaciones sociales. Y además en el capitalismo, esas relaciones sociales son aquellas en las cuales el productor vende su fuerza de trabajo a un señor. El Pablo, señor se la compra. Pablo, qué tan lejos estamos del México que tú desearías? No lo sé. ¿Cuál es el México que te gustaría, al ¿Cómo que lo te puedo gustaría? saber? No sé. Es imposible saber. Pero que entonces, por ejemplo, ¿qué crees que le falta al Poder Legislativo? ¿Qué sugerencia darías o qué te Uh, gustaría? bueno, el poder legislativo es un poder que hace básicamente dos cosas. Dispone el ingreso y del Estado y los impuestos, ¿no? O sea, el ingreso gasta. Ahora, Eso resuelve. ahora te pregunto, Le quita a la gente dinero para redistribuirla. Ese dinero. Eso hace el Poder Legislativo. Pero no solo, sino también hace reglas. 1000 reglas que tienen que ver con 1000 cosas. Entonces es una cosa muy compleja,
porque pues, en las sociedades actuales la cantidad de leyes son cualquiera, ¿no? Sí, son muchísimas y algunas de ellas implican pues, que el Estado se meta en tu vida, ¿no? O bien que regule la redistribución del ingreso, por ejemplo, ¿no? Es lo que decíamos al principio. Entonces, un poder legislativo como yo lo quisiera, pues es aquel que se dedica a legislar pensando en la lucha por un nuevo patrón de distribución del ingreso, por la justicia y por las libertades. También por la democracia. Pero la democracia no es más que un sistema a través del cual se ejercen derechos y se trae como consecuencia pues el que se pretende que la mayoría decida, ¿no? Se pretende que la mayoría decida. Pero se ha hecho de la democracia también un fetiche, ¿no? Pero no es un fetiche. Es una cosa en la que se expresan esas libertades y derechos. Y yo diría, un poder que esté al servicio de eso. Que la mayoría imponga su interés. Fíjate qué importante sería eso. Qué maravillosa sociedad podría ser, ¿no? Que los intereses minoritarios, ¿no? Los explotadores, los corruptos, mordelones, entonces que azotan a la sociedad. Bueno, pasé de una relación social a un fenómeno político que es la corrupción. Pero imagínate tú que pues, ellos no decidieran, nunca, no pudieran decidir que todos los demás son los que trabajan. Ellos decidieran, porque son mayoría. Hicieran valer su mayoría. Como yo digo, no es para quitarle libertad a nadie, ni derechos a nadie, sino para que en el concurso democrático la mayoría pudiera expresar mayoritariamente sus intereses. Pues esa es la sociedad a la que tenemos que llegar, ¿no? Pero no tengo la menor duda de que la humanidad llegará ahí. O sea, así no es opcional. Así va a ser. Nadie lo va a decidir. Ve la historia, vete para atrás y ve cómo hemos venido como humanidad yendo hacia ese momento. Porque vamos a interrumpir y nos vamos a regresar al esclavismo. Nos vamos a regresar a la Edad Media. Pues no, ¿verdad? Tenemos que ir adelante. Pablo, el tiempo a veces es injusto, te agradezco mucho. Solo me quedan 5 minutos y me gustaría que me contestaras 2 preguntas. La primera, ¿cuál es el ciudadano que México requiere? No lo sé. No tengo ni idea de cuál es el ciudadano que México requiere. Yo pienso en una sociedad que México requiere. Yo no veo el proceso como de la vida como una cuestión individual, ¿no? Individualista. El ciudadano es la expresión de una sociedad. La sociedad es lo que hay que cambiar, lo que hay que transformar. Y esa sociedad tendrá al ciudadano o a los seres humanos, porque también hay que, como dijera alguien, pues hay que dejar de hablar de puros ciudadanos porque resulta que la mitad también son ciudadanas, ¿no? Pero bueno, esa es aparte. Okay. Esa es acotación al margen.
el punto es ese, es que sociedad es la que tenemos que construir. Construiremos y hemos construido, hemos venido construyendo una sociedad en la que pueda prevalecer la libertad y la igualdad. Y así será. Aunque de repente digas tú, eso es imposible, como si los ricos cada vez son más ricos, ¿no? Sí, de acuerdo. Pero esa riqueza acumulada puede ser modificada en cuanto a su propiedad. Es más fácil. Cuando se acumula tanto la riqueza y el ingreso, es más sencillo socializarla, ¿no? Si tú te pones a socializar lo poco que tiene el que más tiene individualmente, no va a acabar nunca, ¿no? En cambio, si se concentra tanto como se ha venido concentrando en el mundo, el ingreso y la riqueza, la socialización siempre será mucho más fácil. Entonces, socializar el ingreso y la riqueza. Gracias, Pablo. Y finalmente nos vamos con la última. Te agradezco antes que nada muchísimo esta charla. Quedan muchas inquietudes y ojalá tengamos más adelante oportunidad de seguir platicando. La gente está ávida de preguntas, pero bueno, no podemos ahorita contestarlas. Solamente te quiero pedir un compromiso. Claro que sí. Para que me lo cumplas y me lo cumplas. Te doy mi palabra. Que me mandes en una buena versión. No voy a mandar una versión chafona, es una buena versión de buena resolución. La mejor que tengas. Claro que sí. Que me la envíes. Claro que sí. Quiero guardarla. Porque me gustó esta conversación. No, a mí estoy muy contento, Pablo, y te voy a decir honesto, yo estaba al principio nervioso. La verdad, por eso es que estaba así un poquito, y te lo digo tal cual, ¿eh? Cuando admiras a una persona y estás con ella, pues te pones nervioso, y eso fue. Me puse nervioso y te lo agradezco, te agradezco esta confianza. Gracias por la admiración. y nada más, antes de irnos, Pablo Gómez, en tus propias palabras, ¿quién eres? Pues, como me ves, soy. Wow. Y como veo, voy. Así soy. Gracias, Pablo. Fíjate que nada más te voy a decir algunas preguntas que se quedaron en el tintero. Tú estás a favor, por ejemplo, del incremento al plazo del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ya di mi opinión sobre eso. Están llegando esas preguntas, pero bueno, aquí lo que quisimos es hablar con la persona. Te lo agradezco muchísimo. Te mando la resolución, pero con el compromiso a su vez de que tengamos estas pláticas de vez en cuando. ¿Te parece bien? Pues la podemos tener cada 10 años. Ok, perfecto. Muchas gracias, Pablo. Vale. Te mando un abrazo. Y gracias a ustedes gracias Chao. a ustedes que nos han seguido. Hasta la próxima. Gracias, Pablo. wowmx.tv